vamos a empezar con Martín Tomasi. Martín es director regional de recursos humanos en CenturyLink, empresa de telecomunicaciones y tecnología, con un rol clave en este momento, en esta coyuntura. Martín, en esta nueva normalidad, se están registrando y resignificando muchos compromisos y prácticas a nivel no solo vital de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, sino también y específicamente a nivel organizacional. Yo creo que nos estamos enfocando en nuevas prácticas, que luego capitalizándolas, gestionándolas, podrán quedar establecidas como las nuevas buenas prácticas. El compromiso de la responsabilidad social, por ejemplo, se ha resignificado y enfocado en lo más esencial, ¿no es cierto?, al compromiso de responsabilidad social que tienen todas las organizaciones. Hoy lo estamos encontrando sobre todo y fundamentalmente en lo que es el cuidado, es la responsabilidad hacia nuestro colaborador, hacia los empleados de las organizaciones, y no solamente hacia él, sino también hacia su entorno, el entorno del colaborador, que es su familia, su pareja, sus hijos si los tiene, pero también ese entorno lo forman su estado de ánimo, la percepción de su propio bienestar. Además de esto de la responsabilidad social, tenemos también el compromiso de la sustentabilidad, por ejemplo, y en otro caso, ¿no es cierto?, que se ha reducido o se ha simplificado más bien hacia un sostenerse en el tiempo y en la incertidumbre, cuidando lo esencial. Entonces, Martín, ¿de qué manera las medidas en que la organización, en que quizás concretamente tu organización había ido avanzando previo a esta coyuntura, en qué medidas dejó un camino más allanado, si cabe la expresión, para la implementación de tantas otras medidas nuevas y necesarias que fueron, que fue necesario aplicar en este plan de crisis? Primero, buenas tardes, saludarlos, espero que todos estén bien, que estén con salud y que también sus seres queridos estén bien. A ver, sin duda esto va a marcar un antes y un después en la gestión de todos, y este antes y después se va a ver reflejado en tan solo 40 días, es decir, nada va a volver a ser lo mismo. Y hoy uno de los desafíos que tenemos desde Recursos Humanos, y les diría uno de los más importantes, que ya estamos trabajando una vez que logramos estabilizar las operaciones, tiene que ver cómo va a ser seguramente el día después, ¿no? Cómo vamos a replantear, cómo vamos a reestructurar nuestros modelos y nuestras formas de hacer las cosas en el día después, que sin duda es un desafío único que estamos atravesando en este momento. Pero yendo al punto de la pregunta concreta, nosotros en CenturyLink ya desde hace varios años venimos trabajando en distintos procesos de transformación en distintas aristas dentro de la compañía. Uno de los procesos más fuertes que estuvimos trabajando en este último tiempo, ya hace 2 años y lo seguimos trabajando hoy en día, tiene que ver con una transformación cultural abordada desde la perspectiva del nuevo contexto global que se estaba dando. Lo que todos imagino conocen tiene que ver con este mundo volátil, impredecible, lo que se conoce como VUCA, ¿no? Y este modelo cultural nos setea una serie de competencias que apuntan justamente a estos desafíos nuevos que se están dando en el mundo, ¿no? Y estas competencias hoy las vinculamos muchísimo a lo que es hacedores mismos del cambio, gestionar la diversidad, tener un mindset de crecimiento constante, lo que es la importancia de la comunicación, la escucha y la influencia y la excelencia operacional. Y por supuesto nosotros somos una compañía de servicios, el foco en el cliente sigue siendo una de las principales distintivos que tenemos como organización. Pero todas estas competencias vienen y nos venimos preparando para el nuevo mundo que hoy estamos viviendo. Sin duda nadie esperaba tener una pandemia como la que tenemos y una situación como la que hoy estamos, pero sumado a esto también todo lo que fue el modelo organizacional y operacional, buscando eficiencias en nuestros procesos, desarrollando y adaptando tecnologías que nos ayudaron a mejorar muchísimo, a potenciar y acelerar este modelo operacional que nosotros queríamos brindar a nuestros clientes. No quiero decir que nos preparó, pero sin duda nos impulsó fuertemente a estar en una mejor posición hoy para estos cambios que nos están dando.
También trabajamos muchísimo en este concepto hoy muy en boga del Employee Experience y hemos redefinido un montón nuestro modelo de acercarnos, de estar y de generar un mejor engagement y una mejor cultura corporativa en la compañía. Y parte de esta redefinición tuvo que ver, por ejemplo, con que hace ya 2 años venimos teniendo 3 encuestas de clima, 3 pulsos del clima organizacional, como lo llamamos nosotros, eh, y encima con resultados extraordinarios. La verdad que con colegas que hablo, nosotros tenemos un índice de participación a nivel de Latinoamérica superior al 95%, y estamos hablando de que tenemos más de 2.000 empleados en toda la región. Y la satisfacción, el overall satisfaction, nos está dando por encima del 85%. Y este indicador, que les estoy contando el último que tuvimos, se viene superando año contra año, encuesta contra encuesta. Con lo cual también nos indica que todos estos procesos que estamos haciendo van en línea con, a ver, no solamente con nuestras necesidades organizacionales, sino también con nuestras demandas de nuestros colaboradores y las expectativas que ellos. Invertimos miles de horas, y cuando digo miles, realmente fueron miles de horas en programas de desarrollo, de liderazgo, en metodologías ágiles, en Lean, implementamos para algunos de los que son o que pueden tener más experiencia en industrias de tecnología, lo que es metodología SAFe. Fuimos una de las primeras compañías en la región en establecer esta metodología de trabajo a nivel global. Empresas hoy como Amazon, como Google, también se manejan con este tipo de mecánicas de trabajo. A ver, y todo esto creo yo que nos hizo estar hoy en este proceso del coronavirus y esta cuarentena obligada y este cambio del día a la noche que tuvimos, estar preparados o al menos a ver, con un montón ya de procesos y herramientas muy aceitadas para poder afrontar esto de la mejor manera posible. A ver, y todo esto desde de lo corporativo, para algo para lo que no estábamos preparados sin lugar a duda, era para un esquema, como le decía, de la noche a la mañana, de un domingo a un lunes, todos nuestros empleados pasaron a trabajar de manera remota. ¿Okay? Y no me refiero, como decía, a estar preparados tecnológicamente, porque para eso sí teníamos un montón de herramientas y de procesos muy bien definidos, a ver, sino que tuvimos que ajustar mucho y rápidamente todo lo que tenía que ver en estricta relación con los individuos, con nuestros empleados. De pronto todos ellos se vieron conviviendo con sus familias 7x24, sin las comodidades que uno podía tener en su oficina, conviviendo 24 horas con los hijos, con los padres, con hermanos, y también aquellos casos de que viven solos y de pronto se ven todo el día cumpliendo la cuarentena solos entre 4 paredes dentro de sus departamentos, de sus casas. Y los primeros días fueron fáciles, hasta me atrevo a decir que fueron divertidos, ¿no? ¿Quién no hizo, me imagino, el challenge de los jueguitos con papel higiénico? ¿Quién no estuvo haciendo el desafío de quién cocinaba más rico? O poniendo a nuestras parejas con un palo pegado en el techo con un vaso de agua un rato y riéndonos de cómo quedaba la situación, ¿no? Pero después la cuarentena se extendió y esta situación empezó a ponerse cada vez más seria, cada vez más dura, y ahí es donde se empezó a ver, bueno, nosotros de recursos humanos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues ya no solamente es seguir la evolución del coronavirus, sino tenemos que darnos vuelta y ver cómo vamos a trabajar con nuestros colaboradores. Y ahí fue que rápidamente, con todos los responsables de recursos humanos de la región en CenturyLink, establecimos nuestro comité de crisis, en donde todos los días nos reunimos y veníamos siguiendo este tema del coronavirus, pero ya ahora el foco había cambiado a cómo íbamos a empezar a poner foco en estas situaciones sobre todo para cuidar a nuestros empleados, a sus familias y obviamente, por supuesto, el negocio. Nuestro negocio en sí, para los que no nos conocen, y la verdad que no creo que muchos nos conozcan, pero somos una empresa que por los servicios que ofrecemos somos muy críticos para un montón de industrias que están vinculadas con la salud, que están vinculadas con la seguridad, que están vinculadas con la producción de alimentos, y no podíamos dejar de operar y teníamos que mantener todo esto operando. Pero bueno, el contexto ya era muy diferente. Entonces de esto empezamos a trabajar y a ponernos creativos y a ver cómo trasladábamos programas de wellness a la organización, cómo empezábamos a llegarle no solamente al empleado, sino también a su grupo familiar. Y empezamos a establecer
sesiones virtuales en vivo con profesores de yoga en toda la región, trabajamos mucho en la meditación, tenemos un personal training 3 veces por semana que está haciendo functional training con los empleados, tenemos sesiones de stretching 2 veces por día, decíamos, implementamos una cantidad de actividades y todo esto en tiempo récord, la verdad, porque había que atender esas necesidades que teníamos con los empleados de una manera urgente. Y también empezamos a implementar algunos sistemas de asistencia psicológica, porque obviamente no todo el mundo, como decíamos el otro día, cuando charlábamos con el equipo, estamos todos en el mismo mar, perdón, pero sin duda no estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar atentos a las particularidades de cada uno y a la dificultad que cada uno pueda tener y cómo íbamos a estar presentes en esos momentos con todos nuestros colaboradores. Habilitamos préstamos económicos, hubo gente que tenía dificultades desde lo económico y también los ayudamos. Hicimos distintas campañas para reconocer a nuestros colaboradores que estaban yendo a la trinchera, que estaban manteniendo a nuestros clientes operativos y demás, y hicimos una campaña que lo llamamos Los Héroes, y salen reconocidos todas las semanas en distintos newsletters y canales de comunicación que tenemos. Si la comunicación fue, es y será sin duda uno de los ejes claves para poder manejar para poder manejarnos en estos contextos tan difíciles. Y por supuesto, la clave de esto fue la alineación, la comunicación, el compromiso de todo el management team de la compañía en todos los países. Nosotros tenemos en la región 11 países, en atender lo urgente, en resolver las necesidades de nuestros empleados, nuestros clientes, y mantener el negocio operativo, por supuesto, porque hay un montón, como les decía, tenemos un servicio que es muy crítico para que un país, para que la región pueda seguir operando y atendiendo las cosas que tiene que atender y no encargarse de los temas de comunicaciones. Y también, a ver, el nivel de presión que esta operación lleva en algunas posiciones fue altísimo. Nosotros tenemos colaboradores que están realmente al pie del cañón manteniendo operativo toda la red, toda la infraestructura nuestra, todos los data centers operando, y tuvimos que prestar una atención especial a todo ese grupo de gente en que este estrés no se transforme en una situación, o que esta represión, perdón, no se transforme en una situación de estrés incontrolable, del cual después sea muy difícil volver, porque cada soldado cuenta en este momento. Entonces, teníamos que estar muy cerca de ellos, ayudarlos, contenerlos. Las jornadas de trabajo se ampliaron, se multiplicaron. Hoy casi no hay horarios en donde la gente te tome como referencia, se perdió el sentido del tiempo, y ahí todo el management team de la compañía y nosotros apoyándolo también desde recursos humanos, empezando a poner frenos, empezando a controlar los descansos, empezando a mantener a cada colaborador bien ubicado en donde tiene que estar, ¿no? Mental y familiarmente también, por supuesto, en este contexto, ¿no? Trabajamos mucho con guías para poder ordenar las rutinas familiares, ¿no? Yo le contaba a Dolores, en mi caso particular, yo tengo 3 hijos muy chiquitos, y de pronto toda esta convivencia nos llevó a tener que reestructurarnos familiarmente. Con mi mujer nos pasa lo mismo. Mi mujer trabaja en una compañía también multinacional, con una posición regional, y la cantidad de reuniones y calls y situaciones que teníamos que resolver nos demandaba muchísimo tiempo, y ahí la organización interna fue crítica, ¿no? Por suerte lo pudimos lograr, no voy a decir que fue fácil, pero bueno, ya estamos bastante más ordenados. A ver, y posterior de eso, obviamente, ya ha pasado todas las instancias críticas de negocio, de operación, de los empleados, fue tratar de empezar a encauzar una nueva realidad, ¿no? Una nueva rutina de trabajo con nuestros equipos, rediseñando procesos muy vinculados al momento que estamos viviendo. Las cosas no pueden seguir haciéndose de la misma manera, y hubo que improvisar algunas cuestiones de
de procesos teníamos definidos para adaptarnos a este contexto. Tuvimos que replanificar proyectos que teníamos ongoing y un montón de temas diarios que fuimos resolviendo de situaciones no tradicionales. Algunas tal vez para mejor, otras para peor, pero sin duda la creatividad y la capacidad de adaptación y de flexibilidad de todo el equipo hacen que podamos seguir operando con la gente, con los empleados y con la organización en sí de la mejor manera posible. Y como le decía, muchas cosas no van a volver a ser igual. Otras tal vez puede que sí, pero sin duda va a haber muchas mejores prácticas que van a salir de todo esto. Y estas competencias que les contaba que hacen a este plan cultural que tenemos, creo que las vimos en su máximo esplendor en este último tiempo, ¿no? Fue con el cliente, este tema de hacedores del cambio y de empuje del cambio en este contexto tan difícil, hicieron que podamos reflotar rápidamente un montón de situaciones adversas que teníamos. Y estamos hablando de 30 días, no estamos hablando de 6 meses, un año o más. Y todo esto lo logramos en un tiempo récord. Así que bueno, a ver, estoy convencido que sin las personas, si no somos nada, ¿no? Creo que en estas situaciones queda más evidente que nunca que las organizaciones están hechas por las personas y que la actitud, la voluntad y la predisposición de todos estos y la capacidad de acción ante situaciones así marcan la diferencia de las organizaciones, ¿no? Y bueno, y toman sin duda un rol más que importante en este momento de pandemia, de crisis. No sé, Dolo, si con esto creo que abordé el punto, pero... Sí, sí, yo creo que sí, siempre nos queda ganas de escuchar, sobre todo la cantidad de prácticas, ¿no es cierto?, que están poniendo en su lugar. Eh, Después seguramente cuando la gente haga preguntas vamos a poder enfocarnos en temas específicos a los que te referiste. Para Ok, los que se unieron un poco después de que Martín empezara a hablar, Martín nos estuvo contando de qué manera su organización, él está como director regional de recursos humanos de CenturyLink, de qué manera la organización ha puesto en valor procesos y prácticas que ya venía ejerciendo desde antes de esta situación COVID, y en qué medida se ha visto ágil y ha adaptado muchísimas otras nuevas, impensadas hasta hace 30 días para estar a la altura de la situación, poniendo siempre a la persona en el centro de la organización. sí, exactamente. Y permitime, Dolo, tal vez hacer una breve línea de qué es CenturyLink, porque me imagino que la mayoría de las personas no deben conocer qué hacemos nosotros, y es normal que así sea, porque la verdad no somos una empresa muy conocida, pero para que entiendan un poco, CenturyLink es uno de los dueños de todo lo que es el tendido de fibra óptica que une todos los continentes y por el cual se transmite gran parte de lo que es Internet a nivel global. Y damos soporte a grandes compañías, a multinacionales y a gobiernos alrededor de todo el mundo. Empresas como Google, Netflix, Facebook, ESPN, Disney, todos los bancos, Zoom, por ejemplo, son todos clientes de la compañía, por supuesto, y que sustentan su servicio, su modelo operacional en nuestra red, en nuestros data centers y en nuestros productos de Voice and Collaboration a nivel global. Por eso es que cuando les hablaba de que somos un proveedor crítico para la operación de ellos, tienen que ver con esto, porque si nosotros tenemos errores en nuestra red falla o no podemos dar esa conectividad, imagínense lo que puede ser hoy a la noche sin Netflix en la casa de todos ustedes, o sin Spotify, o sin Facebook, sin Instagram, es decir, nos pueden llegar a matar. Así que por eso es que CenturyLink se transforma en uno de esos jugadores claves para mantener el mundo operando en esta situación tan compleja que estamos viviendo. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias, Martín. No, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a Fede. Federico Gottfried es director en consultoría de Housecom, que es una consultora especializada en reputación digital. Fede, con tu mirada transversal
ahora a varias organizaciones muy distintas y a la vez. ¿Cómo crees que está perfilándose este contexto? O sea, ¿en qué ejes golpea esta crisis? O si es posible acaso identificar alguna ventana de oportunidad. Nosotros en comunicación estamos muy acostumbrados a un reduccionismo que es canales, mensajes y públicos para empezar a hablar de comunicación estratégica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se logra la adaptación de los canales de comunicación, los canales preexistentes y los que se han convertido en los nuevos canales creativos e impensados antes, a otro tipo de mensajes que hoy son necesarios y fundamentales y a un mapeo de públicos que se está recalculando? Gracias, Dolo, por la presentación, como dijo Martín, y por la invitación. Como dijo antes Martín, espero que del otro lado estén todos bien y por lo menos llevando la cuarentena de la mejor manera. Algo que, digamos, que este cambio yo por lo menos veo, nosotros trabajamos en Housecom con empresas de distintos sectores, acá en Chile y en España. Y hay varios rasgos, varias cuestiones que llaman la atención, así, digamos, rápidamente, industria, digamos, farmacéutica tiene una realidad, industria, digamos, empresas del agro tienen otra realidad, y la industria energética, y bueno, y aparte tecnología, que son cuatro sectores con los que trabajamos, tienen realidades distintas, a pesar de que son considerados sectores esenciales, digamos. Tanto, digo, energía, alimento, medicina, son todos sectores súper demandados ahora, son los que en teoría les va bien, digamos. Pero digamos, esta situación actual lo que genera es, primero, fue un golpe, en términos de comunicación, digamos, esta crisis limitó la acción, con lo cual, digamos, limitó la acción por la restricción que todos tenemos de movilidad y por lo que significa eso para el negocio, independientemente en qué industria uno esté. Y como la acción se quedó limitada, también la comunicación, como decía Bodolo, quedó contextualizada como si fuera en un permanente contexto de crisis. O sea, hoy nadie puede comunicar por fuera de digamos, de este contexto, que es el contexto de crisis. Esto hace que en términos de comunicación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comunicación comercial, de alguna manera quede en un segundo plano, y donde todos estemos permanentemente revalidando nuestro lugar y el lugar de nuestra gente, digamos, como compañías, en este contexto de crisis, digamos. Es necesario un anclaje permanente, de decir, estamos en esta crisis genera un enorme nivel de incertidumbre, y este golpe, digamos, que me parece que la imagen del golpe es bien gráfica, porque fue, como decía Martín, de un día para el otro, y además fue, digamos, de dimensiones muy grandes. Nosotros, cuando pensamos en comunicación, de alguna manera estamos primero asumiendo que la persona que está del otro lado está física y emocionalmente, digamos, apta, está bien. Esto Martín lo contaba en la operación de su compañía. Primero, digamos, estamos validando permanentemente que la otra persona está bien. Me sorprendió, digamos, como consultora, que de alguna manera somos proveedores de muchas compañías, recibir el mensaje de gente de España, como, no sé, nosotros enviando un correo de rutina, que nos digan gracias, ¿cómo están sus familias? De repente se cruzó una línea de lo profesional hacia lo personal, que de alguna manera se está cruzando en este momento, porque estamos viendo la casa de todos en este momento, ninguno está en su oficina, con lo cual hay límites que se cruzan, que es muy positivo que se crucen, porque estamos empezando a comunicar en una dimensión que no es solo profesional, sino que también es personal, y que eso nos plantea una serie de desafíos que creo que nos van a hacer salir de la crisis, como decía Martín también, de otra manera como entramos. O sea, yo creo que a mí me llamó mucho la atención en lo personal que con gente con la que tengo una relación profesional, de repente, ahora sé cuántos hijos tiene, en algunos casos porque los vi en pantalla, ellos saben cuántos hijos tengo yo porque los vieron de fondo también de mis comunicaciones, y la verdad es que en aquellas compañías o con aquellos equipos de trabajo con los que podemos trabajar, digamos, porque están física y emocionalmente sanos, porque, digamos,
porque trabajan en una industria que les permite seguir operando. Algunas industrias no están teniendo esa suerte. Digo, en aquellos casos, lo que vemos es que sí hay lugar para un cambio, que como dice el título de este webinar, llegó ayer y llegó de golpe. Y en ese sentido, yo hay algunas líneas que veo que se están cumpliendo en términos generales, y que me parece que son una buena guía, en este, como decía antes, en este contexto de tanta incertidumbre, que esto es algo que leí que me parece que está bueno siempre transmitir. Esta incertidumbre, esta crisis es transitoria, va a ser transitoria, digamos, esto va a pasar, y el desafío que tenemos es cómo la atravesamos y qué es lo que vamos a hacer después de que esto suceda. Entonces me parece que la comunicación en este contexto, yo lo veo que hay como cuatro líneas que generalmente, digamos, las industrias que hoy, como decía, están operando, están trabajando. La primera es, a través de la comunicación, si bien es necesaria una acción coordinada, a través de la comunicación es importante trabajar en la seguridad de los empleados, o sea, comunicar la prevención de acuerdo a lo que, digamos, indican los organismos internacionales, o los ministerios de salud de cada país. Después, trabajar también, lo decía Martín antes, sobre el estrés de las personas. O sea, tenemos mucha gente que está en situaciones personales muy distintas, no todos llevan esta crisis de la misma manera, y me parece que la síntesis de cómo, digamos, transmitir, digamos, o cuidar, mantener la seguridad de los empleados es a través del apoyo a las personas, tanto en su plano personal como en su plano profesional. Digamos, hoy una empresa que no está en condiciones de pagar sueldos, por ejemplo, no puede comunicar después ningún otro tipo de acción. O sea, hoy la prioridad de las compañías es garantizar la seguridad de sus empleados, porque una vez que tengan eso garantizado, van a poder pasar al punto 2, que es buscar la continuidad operativa. Digamos, estas líneas digamos, que nos permiten comunicar, o sea, necesitamos comunicar seguridad a los empleados para generar prevención y además para cuidarlos efectivamente. Después, necesitamos poder encontrar la manera de seguir operando, de poder decirle a nuestros clientes, digamos, a los clientes de las empresas, cómo y de qué manera se va a poder seguir trabajando, digamos. Tenemos que comunicarle a los empleados, por un lado, cuál va a ser el modelo de trabajo, y al mismo tiempo decirle al cliente qué es lo que vamos a estar en condiciones de darle. En algunos casos, vemos industrias por ahí más golpeadas que se tuvieron que readaptar, restaurantes haciendo delivery. Bueno, eso requiere un gran esfuerzo operativo, pero al mismo tiempo requiere una comunicación, requiere ajustar expectativas. También, como resultado de esto, digamos, poder ajustar expectativas es necesario para poder minimizar el riesgo reputacional. Hoy, la forma, digamos, de que una compañía pueda salir airosa de todo este proceso es comunicarse, digamos, con transparencia, no sobreprometer, no caer en la tentación de comunicar donaciones, por un lado, y después tener problemas con la cadena de pagos de proveedores. Digamos, ahí la sociedad, digamos, el contexto, está viendo la compañía en toda su dimensión. Entonces los errores van a saltar a la vista. Y en ese sentido, a mí recién me llegó una comunicación de un banco, que mientras todos dicen gracias, este banco dice, te pedimos disculpas. Me pareció súper, digamos, como muy transparente, te pedimos disculpas en nombre del sector financiero, decía. Y digo, ese es un sector que tuvo un montón de dificultades en esta adaptación, quizá por cuestiones de su propia naturaleza, en el que, ustedes imagínense, una empresa del sector bancario está por temas regulatorios, tuvo restringida su operación, independientemente de lo que quisiera hacer. Con lo cual, me parece que esos son casos donde es muy difícil jugar solo, porque uno es parte de un sector del cual, digamos, depende, y en ese sentido, la comunicación con el cliente es un tema que queda, digamos, como de alguna manera atada, pero eso no impide comunicarse con otros stakeholders, con otros públicos, como comunicarse con los empleados, llevar tranquilidad, como comentaba Martín, tratar de llevarles de alguna manera soluciones o prácticas que permitan mitigar su nivel de estrés, comunicarse con los proveedores. Esto es algo que yo le he recomendado a varios clientes que por ahí tienen sistemas de pago a proveedores por ahí un poco obsoletos, y entender que hay proveedores, sobre todo los más chiquitos, que tienen que ir a buscar un cheque hace 30 días y no lo pueden hacer, y que su sustentabilidad depende de ellos. Entonces, tratar de estar atentos a eso, ser cuidadosos con los mensajes que uno
publica a sus proveedores, ver de qué manera uno puede, de alguna manera, participar de las necesidades que tiene una comunidad en la que la empresa opera, de modo que uno pueda, digamos, hacer alguna donación relevante. No buscar visibilidad, sino buscar significado, en realidad. Y por último, tener algo que nosotros recomendamos siempre es, parece algo, un chiste, pero es abrir los ojos y abrir los oídos, digamos, monitorear de verdad las necesidades de cada uno de los públicos. O sea, hoy, en este contexto donde la comunicación pasa a través de las pantallas, que no es nuestro ámbito natural, digo, ni para los millennials, ni para los centennials es su ámbito natural, mucho menos para el resto de nosotros. Yo me considero generación X, pero así, hacia arriba, digamos, en cada generación, ninguno se siente plenamente cómodo en este contexto de pantallas, y es necesario hacer el chequeo permanente del feedback, de saber, no solo hacer saber, digamos, y transmitir información, sino también recopilar información, porque necesitamos saber cómo está la gente. Martín mencionó un tema, una herramienta no menor, que es la evaluación de las encuestas de satisfacción, o las encuestas, digamos, de felicidad en el trabajo. Hoy es una necesidad prácticamente diaria o semanal. Poder verle la cara a la gente con la que trabajamos y poder saber cómo está, es un indicador clave para poder tener plena conciencia de las capacidades que tiene la compañía, para no, digamos, para poder aprovechar, si hablamos de oportunidades, para saber en dónde dónde puedo trabajar más cómodos, y en qué ámbitos tenemos más restricciones, porque como les decía antes, entiendo que la cuarentena, independientemente de la industria, pega distinto en la productividad y en la capacidad digamos, de trabajo de las distintas personas. Yo, y con esto ya, digamos, termino, en el equipo tenemos, bueno, yo tengo hijos, otro de los consultores senior también tiene hijos, pero de repente la gente más joven de nuestro equipo, que por ahí vive solo, vive con la familia, se puso la camiseta y hoy nos está ayudando con los temas más difíciles, porque, claro, o sea, quien vive con sus padres y es joven digamos, y tiene más energía, de repente es una luz del equipo que de repente, a uno que está por ahí entre las tareas de la casa y todo en una agenda súper, digamos, combinada, de repente la falta de claridad por un montón, digamos, por las rutinas nuevas, de repente alguien que está afuera nos puede ayudar, y son ellos hoy quienes toman la posta por ahí. Y en ese sentido me parece que está bueno la comunicación para poder empezar a trabajar más colaborativamente, que debería ser una de las competencias y de los valores que nosotros rescatemos de esta crisis. Así por lo menos lo estoy viendo yo en el mundo de la consultoría en el que nos movemos. Está bueno porque yo te presento como el director de consultoría de una empresa de reputación digital, y me gusta tu abordaje hacia lo que es la reputación organizacional a través de la urgencia de este momento de chequear estados de ánimo, de chequear situaciones de los proveedores más chicos, de la generación de empatía, el calibrado de expectativas, y de alguna manera nos lleva también a entender cómo la comunicación estratégica, que tantas veces nos cuesta posicionar dentro de las organizaciones o explicar muchas veces a los número uno de la organización que sí que está en el negocio, hoy lo vemos de una manera, digamos, que no nos deja lugar a dudas. Muchas gracias, Fede. Gracias. Ahora vamos a pasar al tercer eje, a la tercera dimensión de nuestro panel, antes de que empiecen con las preguntas. Y les voy a presentar a Damián Fernández Pedemonte, que seguramente ya lo conocen, pero es el director de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral. Damián, quienes trabajamos en comunicación insistimos en que trabajamos sobre todo en el nivel de las percepciones. En relación con esto, la época que estamos transitando nos está desafiando a replantear estas percepciones mucho. Desde lo más simple, como decir positivo, que hoy no siempre es favorable si dar negativo es una buena noticia, o aplanar la curva, que pasó a ser el objetivo, ¿no es cierto?, cuando estábamos acostumbrados a que el crecimiento exponencial era el logro.
En la gestión de estas percepciones y de todas las demás también se están produciendo o necesitan producirse ajustes en el management, en el liderazgo de las organizaciones. ¿Qué es rápido, qué es urgente, qué es importante y qué ya no lo es y pasó a otro plano? Damián entonces nos va a hablar del cambio de percepción necesario para la gestión de las prioridades, del tiempo en esta nueva normalidad. Bueno, muchas gracias, Dolores. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Y creo que una de las cosas positivas que tiene esta crisis es que se están repitiendo estos ámbitos en donde compartimos experiencias y ansiedades, más allá de que nadie tiene ninguna receta, porque se nos cayeron todos los manuales de estrategia, el concepto mismo de estrategia se cayó, y sin embargo es más importante que nunca conversar mucho sobre lo que nos está pasando, ¿no? Yo quería tomar un aspecto que está ligado con lo que acaba de decir Dolores, que es una dimensión concreta, que es la del tiempo, la gestión del tiempo, ¿no? Esta crisis es una crisis de tiempo, es una carrera contra el virus. La única estrategia que tiene todo el mundo desde el punto de vista sanitario es ralentizar, aplanar la curva. Leí hace poco un paper de la London Business School que hablaba de un modelo de achatamiento de la curva de la recesión, o sea, cómo es necesario, digamos, inyectar recursos en esta etapa para que se alargue en el tiempo y también en la intensidad baje la recesión que va a venir después de la crisis. Es decir, en todos lados se está trabajando con esta idea de que nos ha impreso una urgencia esta crisis, ¿no? Y a nosotros, como miembros de una organización, también, de golpe, de un día para el otro, tuvimos que irnos con urgencia, encerrarnos en nuestras casas y seguir con nuestro trabajo, con lo que nos quedó adentro de la casa, digamos. Eso ha generado muchísimo estrés en el management, muchísimo estrés en cada uno de los colaboradores, y un gran desorden, podríamos decir, ¿no? Un gran desorden que poco a poco vamos moldeando, que es un desorden de la organización en su conjunto, y es un desorden subjetivo de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mi planteamiento está relacionado con la necesidad de crear un nuevo tempo, una nueva gestión del tiempo en esta realidad transicional. Es decir, la organización que antes estaba acostumbrada a encontrarse en el espacio, a encontrarse en sus headquarters, hoy se encuentra en el tiempo. Hoy estamos armando organizaciones en el tiempo. Y hay un tiempo, que es el tiempo de esta transición, que va a ser bastante más larga de lo que pensamos, y está bueno que nosotros nos acostumbremos a pensarlo así, una transición que no va a terminar con el fin de la cuarentena, una transición en donde va a haber cuestiones que nunca van a volver y cuestiones que van a empezar a partir de ella. Y entonces eso, pensar en esta nueva normalidad, como se sigue diciendo, transicional, yo creo que es como la meta de los líderes, ¿no? Para eso yo me hice, como profesor que soy, un esquemita, y quería compartirles la pantalla, aunque no es muy propio de un panel, pero me parece que va a ayudar, de una presentación de PowerPoint que tiene nada más que dos filminas, como dice el presidente, que son, no sé si se ve bien ahí. Esta primera es como un tablero de control para este objetivo que es el de la gestión del tiempo, ¿no? Tanto Martín como Federico nos han hablado de las etapas que comprende el proceso de la crisis. Esas etapas podrían dividirse en el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. En cada uno de esos tiempos hay como un actor principal. La alta dirección está velando por el largo plazo. Esto es la sustentabilidad del negocio, es decir, la continuidad del negocio, el cumplimiento en el tiempo de la misión, ¿no? Ver de qué forma el negocio continúa después de la crisis
y cómo se adapta el modelo de negocio y la organización. La consigna para cumplir con ese objetivo es el foco en lo esencial. Es decir, la alta dirección lo que transmite al resto de la organización es: esto es esencial para la continuidad del negocio, para la sustentabilidad en el tiempo. Esto otro no es esencial en este contexto. La medida del tiempo de ese largo plazo es todo lo que dure la crisis y la postcrisis del COVID-19. La tarea de la alta dirección, por tanto, es como modelizar la organización para transcurrir la crisis y para lo que venga después, ¿no? Por eso la alta dirección trabaja hoy con escenarios y está monitoreando permanentemente los datos del entorno para hacer ese modelo de la organización con posterioridad a la crisis. Hay un mediano plazo, que es quizás donde estamos más todos nosotros, que es esta necesidad de crear un periodo de transición, una nueva normalidad transicional, donde la consigna es que lleguemos a tener pautas de conducta claras, de tal manera que haya un nuevo bienestar transitorio y adecuado a esta nueva situación de trabajo, por ejemplo ahora de home office 100%, y después con el levantamiento de la cuarentena será híbrido, mixto, pero tiene que, en todo caso, los líderes ayudarnos a los equipos a crear un nuevo bienestar, digamos, ¿no? En este caso, el líder tiene que ir marcando las etapas, ¿no? Porque hay etapas diversas. Al principio nos decían el objetivo era la continuidad de la operación, por lo tanto, que todos tengan a su disposición los recursos tecnológicos para seguir trabajando desde sus casas, los mensajes esenciales, digamos, clave para continuar con el trabajo. Esa es una primera etapa. Una segunda etapa es la instalación de esta realidad transicional. Habrá una siguiente etapa que será la salida de la cuarentena, otra que será la postcrisis, pero es muy importante que el líder vaya marcando esas etapas, porque eso ordena muchísimo, porque cada una de las etapas tiene unos objetivos y otros objetivos que hay que soltar, que hay que abandonar. Por lo tanto, la función, la tarea del líder sería calendarizar. Y luego está el corto plazo, que es el de todos nuestros días, ¿no?, de trabajo, donde el objetivo es la continuidad del trabajo nuestro, como miembros de equipos, de organizaciones. La consigna ahí es establecer también como un nuevo orden en nuestro trabajo. Estamos todos trabajando home office, pero en condiciones no de home office, porque se nos justaponen todas las agendas familiares, personales, de cuidado de nuestros vínculos, con las tareas de trabajo, que además se multiplican, que no conocen noches, ni conocen el fin de semana. Creo que la medida de ese trabajo de los colaboradores, de los equipos, es el turno. Creo que hay que hacer un esfuerzo por cerrar turnos, tener turnos donde trabajamos encontrándonos en reuniones, turnos donde podemos producir, porque si estamos enganchados en una reunión detrás de la otra, no podemos producir, no podemos pensar, no podemos gestionar lo que vamos decidiendo en las reuniones. Turnos en donde tendremos que dejar el trabajo para ocuparnos de nuestra familia, turnos que se alternarán entre un equipo y otro equipo. Aquí la función de los líderes y los equipos es modularizar, hacer células o equipos por turnos, por metas. Que esas metas pueden estar pautadas por las etapas que define la meta de mediano plazo. También todo esto yo creo que tiene muchísimo que ver con la comunicación, porque la comunicación es la encargada de hacer llegar este foco en lo esencial, estos mensajes claves de la alta dirección, es la encargada de articular los equipos que están dispersos en el espacio, y también de llevarle a la alta dirección el feedback. Yo organicé este esquema, que lo puse así en horizontal, porque creo que también la crisis, otra cosa que ha aplanado es que nos ha puesto todos en un lugar parecido, y digamos, ha hecho como más, ha achatado los niveles jerárquicos, de alguna manera, nos ha puesto más cerca a los líderes de los equipos y a los líderes de alta dirección. Y entonces, ahí tenemos para cada periodo, el largo plazo, el mediano plazo o el corto plazo, quién es el enunciador,
del largo plazo la alta dirección. Ese es un tipo de conversación con toda la organización, que a lo mejor tiene una periodicidad, no sé, semanal o quincenal. Es muy importante en el contexto de crisis escuchar la voz de la alta dirección y conocer bien cuál es la meta para la etapa en la que estamos. Luego hay un segundo nivel de conversación en el mediano plazo que tienen los líderes con los equipos. Esto tiene como dos funciones. Por un lado, transmitir decisiones que les llegan desde la alta dirección de manera clara, y por otro lado escuchar también la situación en la que están trabajando los equipos, y los equipos a su vez pueden dividirse en células para gestionar lo propio con este esquema de turnos, ¿no? Digamos, de alguna manera ordena muchísimo saber que yo con 4 o 5 colaboradores dentro de la gerencia de recursos humanos me tengo que ocupar solamente durante este tiempo, por ejemplo, de ver cómo están cada uno de los miembros de la organización, o si están pudiendo cumplir con sus funciones y nada más que eso. Eso ordena muchísimo el trabajo, y creo que en esta etapa esa forma de distribuir el trabajo puede ayudar a crear más orden y por lo tanto más serenidad. Y a su vez está todo el esquema de feedback, que el clima organizacional que le llega al comité de crisis, donde sin duda tiene que estar comunicación, que a la par está monitoreando el entorno, por ejemplo, el benchmarking con otras direcciones de comunicación de otras empresas, y suministrándoles ese feedback a la alta dirección. Este es un poco el esquema que yo había pensado, centrándome en un aspecto de la crisis que me parece fundamental, que es el aspecto de la gestión del tiempo, ¿no? En ese sentido también esta cuestión del tiempo, además desde el punto de vista organizacional, compromete algunas competencias personales, ¿no? Hay competencias personales que tienen que ver con el tiempo, justamente, ¿no? Por ejemplo, la administración del propio horario, por ejemplo, la capacidad que uno puede tener de encapsular, concentrarse por un periodo de tiempo en una sola tarea, sin interrupciones, la concentración, la atención, digamos, vivir el instante, el presente, la paciencia, la perseverancia, la puntualidad, que también sigue valiendo y más todavía en este entorno a distancia y digital. Bueno, eso es lo que yo había pensado como aporte para conversar. Muchas gracias, Damián. Muy, muy bueno. El tema del tiempo en este tiempo tan diferente al que estamos acostumbrados. Hay que ver ahora cuáles van a ser las lecciones que estemos aprendiendo, ¿no es cierto?, para llevar de vuelta a la etapa que sigue, o cuáles son las competencias que quizás estamos desarrollando sin todavía notar y que van a ser imprescindibles para llevar de vuelta a la próxima normalidad. Si quieren, ahora lo que podemos hacer es empezar con algunas preguntas. Las pueden escribir por chat. Ahí Rodri está, tiene algo para preguntar. Así que si querés preguntar por acá, Rodrigo, y leemos la pregunta y la contesta quien esté involucrado. ¿Hay que habilitarle el micrófono? ¿O le habilitamos directamente el micrófono? Sí, digo yo. Perfecto, sí. Ah, no tiene audio, nos está diciendo. Si querés preguntar por acá, Rodri. Ahí estoy. Ahí está. Hola. Ahí se escucha. Bueno, gracias por el espacio. Me parece muy interesante justamente lo que estaba hablando Damián. Yo me especializo en metodologías ágiles y creo que hoy en día es como el triunfo de las metodologías ágiles, de las cuales uno capaz venía hablando mucho y que trabajan justamente en contextos como este, como VUCA o como se quiera decir. Y a mí las experiencias que tuve trabajando con empresas, con este tipo de metodología que promueve equipos mucho más autoorganizados, interdisciplinarios, donde no se trabaje tanto por silos, sino que las áreas trabajen de forma más colaborativa, haya más espacios de conversaciones y demás. También lo que decía Damián
de que la gente se pueda concentrar en una tarea. Para eso, por ejemplo, está hay una técnica que usan mucho en las empresas IT, que es Pomodoro, que es una técnica que vos concentrate 25 minutos en hacer algo y luego tomate un descanso de 5 minutos, pero es un poco de esto lo que decía vos, Damián, ¿no? De poder, ante tantas diversidad de estímulos, poder concentrarnos en algo, una cosa a la vez. A mí lo que me está, desde mi experiencia, lo que pasa un poco con estas metodologías que buscan justamente aplanar las organizaciones, es que a veces cuesta llegar a que los líderes de la empresa también se sumen a esto y no se sientan amenazados en su jerarquía o en su autoridad, y no sientan como que la organización va a caer, digamos, en una anarquía absoluta porque dejamos que la gente haga un poco, se autoorganice y trabaje de manera más, digamos, horizontal. Les quería preguntar, capaz a Martín o a Federico, ¿cómo ven eso? Porque de mi experiencia personal, yo, por ejemplo, en la maestría le he dado clase a muchos alumnos que me decían, nos encanta esta forma de trabajo ágil, pero mi jefe no la va a querer tomar, porque va a sentir como que vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? Esa autonomía que hoy en día la estamos haciendo un poco porque no queda otra, en una organización, en un estado normal, capaz las altas jerarquías lo ven como algo amenazante, ¿no? Como que, bueno, vamos a perder autoridad, no vamos a saber en qué anda cada uno y demás. ¿Ustedes cómo ven esa mirada? Hola, Rodrigo, Martín te habla. A ver, excelente pregunta, la verdad. Creo que es el desafío que hoy estamos transitando todas las compañías a nivel global. Y la respuesta es muy difícil y no hay una receta exacta. Nosotros, como les contaba hace un rato, estamos en pleno proceso de implementación de SAFe. SAFe es una metodología agile a gran escala, muy compleja, pero a diferencia del anterior, si querés, o de lo que es el agile tradicional, tiene algo que para mí es muy importante, disruptivo y distintivo, que pone al negocio como owner, como responsable del seguimiento de sus proyectos y de sus cuestiones. Entonces, no le queda otra opción al negocio que hacerse eco de esto, sumarse, y después sí, toda la batería ya, todos los equipos, todo eso le van a ir dando las soluciones que va a tener que ir validando. Pero al cambiarle el foco de la responsabilidad y ponérsela directamente a ellos y hacerlo a ellos parte de esta estructura de trabajo que define la metodología SAFe, no les queda otra que involucrarlos, que involucrarse 100%. Ahora, el change management en esto es crítico. Nosotros, a ver, y lo digo hasta con orgullo, ¿no? Nos la estamos dando contra la pared todo el tiempo, porque tenemos que romper un montón de barreras, como decías bien vos, y de prejuicios, y de incomodidades, y de zonas de confort, que hay que salir de eso. Ahora, estamos convencidos de que es la forma, que es la manera, y así ya lo estamos haciendo, y los resultados se empiezan a ver. Pero sin duda es el principal desafío. No sé si respondí, Rodrigo. Perfecto. ¿Vos querés decir algo, Damián? Sí, quería agregar algo nada más, pero también Federico seguramente tiene algo interesante para decir sobre esto, y es que yo creo que esa es una de las competencias que nos vamos a llevar a la postcrisis, ¿no? Y me parece que hay que confiar también en que la alta dirección es la que está aprendiendo más rápido. La alta dirección, en esta lección, porque es una lección que está basada en observar la respuesta rapidísima, comprometida, que tuvo la organización. Y eso inspira una enorme confianza, y también ellos están escuchando el asesoramiento del comité de crisis y de los expertos. La cuestión pasa por la confianza, y entonces me parece que también hay que confiar en el aprendizaje de la crisis de la alta dirección, ¿no? Que sin duda va a ir en dirección de metodologías no tan rígidas, ni tan estructuradas, ni tan jerárquicas. Porque es lo que está pasando ahora y está dando resultados y está, digamos, respondiéndole, y eso tiene que ser premiado. Yo adhiero completamente a lo que recién decía Damián. Yo, antes de hecho, no voy a responder como consultor, voy a responder como
digamos, ex empleado corporativo de multinacional y de empresa nacional durante casi 10 años, mi experiencia me indicaría decirte establecer confianza e involucrar, como decía Martín. Pero te diría que después de este escenario actual, yo creo que se va a lo que dice Damián. O sea, cuando salgamos de esta crisis, las propuestas a este tipo de dinámicas creo que van a ser distintas. Lo que antes por ahí era más rechazable, lo que antes costaba más. Y te digo un ejemplo concreto, el home office es algo que fue rechazado por muchos directivos, mucho tiempo. La gente dicen que se queda en la casa rascándose, y hoy el home office nos está estresando. Estamos trabajando más que nunca. Y eso esto no se lo contaron a nadie, esto lo estamos viviendo todos. Y creo que en ese sentido, como dice Damián, la alta dirección está aprendiendo muchísimo y va a facilitar mucho la gestión del cambio, eso, desde mi opinión. Sí, que de alguna manera, perdón que me vuelva a meter, Sí. de alguna manera hace caer la cuestión del control, en un contexto en que es imposible el control. Total. Y sin control se trabaja mejor que nunca, o se trabaja por lo menos con más intensidad que nunca, también hace ver que quizás el control no era la forma, ¿no?, de optimizar los recursos o de generar productividad. Acá tengo una pregunta de Janina Levy que quizás ha sido ya abarcada por lo que están comentando los tres, pero le pone especial foco a las prácticas y estrategias del relacionamiento con la gente de recursos humanos en pymes específicamente. A ver si Fede, sobre todo, o extrapolando la organización, Martín, pueden responder. Bien, si quieren, mi experiencia como pyme, o sea, como consultora en términos de volumen de gente, somos claramente una pyme. La pyme tiene una gran oportunidad que es la cercanía, en todo sentido, digamos. Ser menos gente tiene una gran ventaja, que es que te permite, digamos, tener mayor contacto con tus equipos, independientemente de la distancia, o digamos, es más fácil. El caso que contaba hoy Martín, de la implementación de home office en una empresa que tiene, no me acuerdo cuántos miles de empleados, eso es una gran complejidad en todo sentido, digamos, tecnológico, logístico, incluso a nivel de recursos humanos, pero la pyme tiene la facilidad de la cercanía. Después, del otro lado, tiene todos los desafíos que implica una crisis, digamos, a una estructura más chica. Digamos, esto es algo que ayer por ahí charlábamos internamente, que te quedó la computadora en la oficina el día previo a la cuarentena, quedó la computadora en la oficina. Quedó, digamos, esas dificultades a las pymes, pues las golpean más, pero también tienen más herramientas para reinventarse porque es más flexible. No sé si responde la pregunta eso. Creo que era un poco la oportunidad está en la agilidad, en ese sentido. Yo creo que sí, Fede, porque además habían tocado justamente el tema de la construcción de confianza y de la, digamos, de la reconversión de la comunicación en la respuesta anterior. Para ir a otras preguntas, acá pregunta Alejo, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Quería consultarle a Damián respecto del esquema de roles y responsables, alta dirección, líderes y equipos, ¿cómo se configura el esquema en los casos en que una persona ocupa más de un rol? Y de vuelta surge el tema de empresas chicas o pymes. Uh-huh. Yo creo que es digamos, es un efecto colateral negativo que está sucediendo con la crisis, que es esta sobreabundancia de trabajo para el caso de los que pudimos seguir operando, digamos, que eso es como un estrés que uno padece de alguna manera con cierto optimismo, porque si lo tiene es porque la empresa sigue plenamente en funcionamiento, ¿no? Pero bueno, igual el estrés está, la presión, y muchas veces por la reduplicación de roles, ¿no? Por ejemplo, el comité de crisis. El comité de crisis lo integra el DIRCOM. Y el DIRCOM integra ese comité de crisis y además hace todas las cosas que tenía que hacer antes, y además tiene que revisar todas las comunicaciones de todas las áreas. Es una persona que está cumpliendo
varias funciones, ¿no? El caso que me planteás, Alejo, es como al revés, digamos, de una pequeña empresa en donde el responsable de un equipo, me imagino que esa sea la pregunta, a su vez está también en un rol de liderazgo, o incluso puede estar en el directorio, en la conducción de la pequeña empresa, ¿no? Yo creo que eso, digamos, en un esquema de crisis, un esquema de crisis exige reorganizar las tareas, en el sentido de decir, bueno, probablemente la energía, los recursos, tengan que ir a áreas que quizás antes de la crisis no eran las más centrales para el negocio, pero hoy lo son para la sustentabilidad. Por ejemplo, el área de seguridad o de higiene es un área que nadie nunca le hizo mucho caso y hoy pasó al frente. O recursos humanos, por ejemplo, o comunicación, hoy tienen muchísima más necesidad de recursos y de tiempo que a lo mejor la fuerza de venta que no puede estar en la calle, ¿no? Entonces, tal vez haya una cuestión que tenga que ver con reorganizar los equipos, por eso también lo de trabajar con células, ¿no? Porque las células pueden atravesar, las células están más definidas por un objetivo, ¿no? Por un objetivo que por un área a la que pertenecen, por un área funcional, digamos, ¿no? Por un objetivo. La verdad que no sé decirte más que esto, es medio pobre la respuesta, pero creo que todos estamos ensayando con la crisis posibles soluciones, ¿no? Gracias, Damián. Hay una pregunta para Martín, que es, ¿cómo miden la efectividad de las actividades a distancia que se están armando para el bienestar de los empleados? Martín, ¿hay algún tipo de medición o hay algún tipo de monitoreo en este sentido? Sí, a ver, tenemos métricas de todo lo que hacemos. Siempre lo usamos, pero creo que en este caso particular no es lo que nos interesa, lo que nos importa. A ver, creo que no es una variable hoy si hay 100, 200 o 10. Si hay 10 personas en meditación y esas 10 les sirve, cumplimos el objetivo. En este contexto, lo importante es tratar de llegar, si es a uno, es a uno, si es a 100, es a 100, y si es a 1000, es a 1000, digamos, no importa ese número. Lo que sí es que, a ver, y para dar un poco de números, del día 1 que empezamos con todos estos programas a hoy que llevamos 3 semanas o 2 semanas largas ya de ejecución de este Wellbeing Program que implementamos, obviamente al principio los números eran muy, muy favorables, después caímos en un pozo y se estabilizó en un punto medio, y ese punto medio lo venimos manteniendo. Obviamente cada actividad tiene tiene su público y tiene su gente que lo busca, y esos son los que se mantienen más activos. Pero bueno, digamos, no es un tema que hoy no nos preocupe. Si hay una sola persona que le sirva, o familia que le sirva, porque también muchos nos mandan fotos con los hijos haciendo yoga, o corriendo en el living, haciendo piruetas con el functional training, o elongando a la tarde con la mujer, con la pareja, o quien sea en la casa, y eso también nos muestra que hay una aceptación del grupo familiar entero en esto. Así que creo que vamos por buen camino, ¿no? Creo que estamos bien y que la gente lo valora. No sé si respondí la pregunta. Estás en mute. No se escucha nada. Que muchas gracias, y que yo creo que no vamos a poder agotar acá toda la profundidad que tienen las respuestas, ni toda la cantidad de preguntas que estamos recibiendo. Este es el primer foro de varios, y vamos a seguir profundizando. Si quieren, voy a preguntar algo que pregunta Alejo. Quería consultarle a Damián respecto del esquema. No, ese ya lo había preguntado. Pregunta Juan Pablo Fernández Funes, ¿cómo ves, Damián, la representación gremial en todo este proceso, que es un jugador clave? Hay otras preguntas que tienen relación también con la esfera
digamos, del gobierno, que si querés empezar a responder esa parte y ahora preparo la siguiente, Damián. Sí, digamos, a ver, el mensaje en las crisis es un mensaje de cooperación, ¿no? Porque yo creo que hay una oportunidad en la relación con los sindicatos también, porque lo fundamental es la sustentabilidad del negocio, salvar la empresa. Y cuando se trata de salvar la empresa, ahí sí que estamos todos en el mismo barco, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay una oportunidad. Yo creo que ese actor se está comportando con una gran responsabilidad en el contexto de la crisis en la Argentina, en rasgos generales, ¿no? Y creo que digamos, todos los actores han tenido como una toma de conciencia rápida de la profundidad de la crisis, y eso, bueno, favorece más la cooperación que el conflicto. Gracias, Damián. Carla nos hace una pregunta que pide específicamente si pudiéramos contar sobre la reconversión de la comunicación en el marco de los hospitales, que sin duda están en el foco, tanto como Martín se refería a su organización con la tecnología. Estamos preparando justamente un foro similar a este de comunicación y salud, así que creo que ahí vamos a estar tratando todos estos temas. Yo creo que hay varias preguntas más. El tema es que nos estamos ya yendo bastante de rango horario. Lo que les propongo es, acá voy a escribir mi mail. Igualmente tienen el mail de admisiones desde donde les llegó la comunicación. Y si quieren, si tienen alguna un comentario, alguna pregunta específica, podemos seguir esta conversación, porque de eso se trata, ¿no es cierto? De iniciar acá una conversación que es un ciclo constante. Así que acá tienen el mail, que voy a darle la bienvenida a todos los mensajes, inquietudes, y también a redirigirla al resto del panel. Así que, bueno, muchas gracias a los tres panelistas y a todos ustedes por haber participado, por toda su atención, por sus inquietudes. Como les decía, es un canal abierto y queremos seguir escuchándolos. Esto es lo que siempre nos ha inquietado, ¿no es cierto? Y ahora más que nunca, que es la gestión de la comunicación de calidad, la comunicación estratégica, la comunicación también de la estrategia, y para la adaptación, para el liderazgo bien entendido, para la cuestión de la flexibilidad y la resiliencia, para el foco y el cuidado de las personas en las organizaciones y en los procesos de comunicación. Hoy estamos viviendo en otro tiempo y con otro tiempo, como se refería Damián a esta dimensión, con respecto a lo que jamás habíamos previsto. Tiempo en el cual, en medio de tantas restricciones, todavía y quizás más que nunca somos libres para pensar y para entender, para buscar alternativas y para aprender. Estemos atentos a todo esto nuevo, a todas las situaciones y visiones que surgieron tanto de la exposición de los panelistas como de sus preguntas y inquietudes, porque va a llegar, como dijeron los tres también, va a llegar el día del retorno a la normalidad, que va a ser otra normalidad y para la cual vamos a necesitar haber aprendido. Así que les agradezco su participación y nos estaremos viendo muy pronto.